Bueno, pues hoy estoy muy contento hoy porque una querida amiga de muchos años aceptó venir aquí y es aspirante a ser presidenta de México por el Frente Opositor. Querida Beatriz, ¿cómo estás? No te levantes, por favor. Muchísimas gracias. Déjame darte un abrazo, ¿sí? Qué bueno verte. Beatriz Paredes, son tantos años de conocernos. Siéntate, por favor, Beatriz. Miren, yo la conocí en una gira del presidente Luis Echeverría que fue a Tlaxcala. Debe haber sido 1973. Es muy probable, ¿Sí? 73, 74, por ahí. Hace 50 años. Y entonces el presidente Echeverría iba el autobús de prensa, así donde íbamos los reporteros, cubriendo la gira. De repente se detiene el convoy y baja el presidente Echeverría de su autobús, el presidencial, y se viene al autobús de los reporteros y se trae una jovencita, pero muy jovencita. Dice, ahí se las encargo. ¿Por qué? Porque va a ser protagonista de México. Y nos dejó una jovencita que se llamaba Beatriz Paredes, era líder campesina en Tlaxcala. Y no sabe qué cuerda traía, ¿eh? Creo que el siguiente estado era Michoacán. Desde ahí, pues se puso de pie al frente del autobús y nos habló 2 horas o 3 horas y 20, algo así. Sí traía yo buena cuerda. Sí. Y los problemas campesinos en esa época en Tlaxcala eran muy serios. Se unió el movimiento estudiantil, en donde yo participaba con el movimiento campesino. Fue la época más álgida en el caso de la región Puebla-Tlaxcala, para lograr que terminaran los latifundios. En esa región, la verdad es que las condiciones de desgracia, de opresión de los jornaleros agrícolas que trabajaban como peones en las haciendas eran muy dramáticas. Entonces, sí fue una lucha importante. Es como si por allí no hubiera pasado la revolución. Eso pasó en algunas regiones. En fin. A ver, Beatriz, después de aquel encuentro en el autobús, 1973, ¿qué cargos has tenido? Cuéntame. Pues mira, siempre por la Confederación Nacional Campesina, que es la organización social en la que empecé a participar, tuve oportunidad de coincidir con un gobernador progresista. A otros chavos que empezamos a participar en la misma época, fue la época de la apertura democrática, comillas. Recordarás que después del movimiento de 68 había una gran tensión entre los jóvenes y el Estado mexicano. Y con el presidente. Y con el Echeverría presidente. En particular. Entonces hubo un esfuerzo para vincularse, para abrirse con los liderazgos estudiantiles. En algunas regiones los liderazgos estudiantiles encontraron la cerrazón local y se pusieron muy tensas las cosas. En otras regiones encontramos disposición y apertura. Fue mi caso, porque en Tlaxcala fue candidato a gobernador Emilio Sánchez Piedras, que había sido líder de la Cámara con López Mateos, de ese grupo que se llamaban de la izquierda atinada. Entonces era un hombre progresista de izquierda dentro del PRI. Tuve oportunidad de caerle bien, de entendernos, y fui candidata a diputada local. Fui líder del Congreso local, fui candidata a diputada local a los 21 años, Joaquín. Líder del Congreso local, posteriormente logré ser dirigente de la CNC en el Estado, exigiendo una elección interna. Me ha tocado exigir elecciones internas prácticamente toda mi vida, abrir la puerta, a veces tocando y a veces más fuerte. Exigiendo una elección interna, gané la elección interna. Me decían entonces, no hombre, Beatriz, ¿por qué no te vienes a un puesto en el gabinete? ¿Qué? Los campesinos no te van a dejar, son muy machistas. ¿Por qué? Pues si no me van a dejar, pues que no me dejen los campesinos, pero que haya una elección. Y la pudimos ganar. Después fui diputada federal en la primera Cámara de la Reforma Política. Tuve oportunidad de presidir la Cámara de la Reforma Política. La de Reyes Heroles. La de Reyes Heroles, efectivamente, conocer a la izquierda histórica, participar en las primeras grandes transformaciones del Poder Legislativo y el inicio de la transformación del sistema político Bueno, debo mexicano. decir, en honor a la verdad, la de López Portillo, operada por Reyes Heroles. Es correcto, está muy bien hecha la precisión.
fui diputada federal allí, después participé en la campaña del licenciado de la Madrid como responsable de la estrategia con el sector campesino, y allí tuve oportunidad de conocer más a profundidad el país. Ahí está hablando de 75, 76. No, ahí no. De 81, 82. Ya estoy hablando de la Sí. campaña de la Madrid. Sí. De la campaña de la Madrid, y conocer a profundidad México. Fue mi primer recorrido de fondo por México en esa campaña, y tuvimos oportunidad de ser designados por el presidente de la Madrid, que fue un hombre muy generoso conmigo, subsecretaria de Reforma Agraria primero. También fui integrante del Patronato Nacional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, porque tenía una buena relación con el director del IFE, con la señora Paloma, y de ahí fui candidata a gobernadora, la segunda mujer gobernadora en el país. Posteriormente participé en la administración pública, en responsabilidades en la Subsecretaría de Gobernación. Tuve oportunidad de que el licenciado Colosio me convocara para ser secretaria general del partido, coadyuvar a la sucesión del licenciado Colosio. Quedó Rafael Rodríguez Barrera, mi amigo el Chel campechano, como encargado cuando Luis Donaldo salió del partido, y yo encargada de la operación de la sucesión en el PRI, y después volví a Gobernación, y después me fui como embajadora a Cuba, que fue una experiencia muy interesante, muy formativa en el terreno diplomático de toda la región, y en la etapa en donde todavía era el final del bloque soviético, había caído el muro. No sabes cuánto aprendí, mi querido Joaquín. Sí, y luego fuiste a Brasil. Ya en el régimen de Peña Nieto, en el Inter, ¿fuiste senadora? En el ínterin regresé a México, volví a ser subsecretaria de Gobernación, encargada nada más y nada menos que de la relación con el IFE. Cuando transformamos al IFE, se salió Gobernación, sí, y nombramos el primer Consejo Ciudadano. Allí trabajé muy de cerca con Jorge Carpizo, con quien tuve una amistad entrañable, formé parte de su equipo, con gente espléndida como Pepe Narro, como Diego Valadez, con gente de primera. Yo soy egresada de la UNAM, siempre había tenido ligas con Jorge Carpizo, y pudimos pues atemperar la tempestad en ese terrible año de 1994. Sí, el asesinato de Colosio el miércoles 23 de marzo. Que yo te diría que fue un golpazo para nuestra generación, y creo que fue un trastocamiento profundo del sistema político mexicano. Afortunadamente se pudo preservar la gobernabilidad democrática, hubo elecciones, el presidente Zedillo resultó electo, volví a ser subsecretaria de Gobernación, de Gobierno nuevamente. Posteriormente me fui al Senado, fui dirigente nacional de la CNC, y estuve muy cerca de la campaña del licenciado Labastida, tanto de la precampaña interna, exigiendo elecciones, y posteriormente en la derrota. Sí, que hubo una primaria entonces, en noviembre del 99. Recuérdame quiénes eran. Manuel Bartlett. Manuel Bartlett. Sí. Estaba entonces Francisco Labastida, Roberto Madrazo. Sí. Everardo Cruz. Sí. Y bueno, acompañamos al licenciado Labastida en todo el trayecto, y no tuvimos la fortuna de salir victoriosos. Fue la primera derrota del PRI. Yo pienso que el licenciado Labastida fue un gran candidato, tuvo una gran propuesta. Sin embargo, nos enfrentamos, a mí me parece que al final de un ciclo histórico, y también a un candidato muy carismático como fue Vicente. Arrollador. Sí, una circunstancia, ¿no? Creo con Ortega y Gasset que el hombre es el hombre y su circunstancia. Le tengo un gran respeto, un gran cariño a Labastida, y yo fui electa diputada y fui coordinadora de la bancada
que a la postre fue la bancada mayoritaria. Fuimos la bancada mayoritaria, teníamos en la bancada del PRI 208 diputados, 211, 208. La bancada que seguía con 6, 7 diputados menos era la bancada de Acción Nacional, que el coordinador era Felipe Calderón. La bancada que seguía era la bancada del PRD, que era el coordinador Martí Batres. Entonces, en esa legislatura del 2000, la primera legislatura que no correspondía al presidente de la República del PRI, pues tuve oportunidad de jugar un papel en la transición democrática de nuestro país, cuidando que la oposición que representaba fuera una oposición enérgica, consistente, pero siempre cuidando la viabilidad del Estado mexicano y la evolución democrática de México. Así transcurrió esa legislatura del 2000-2003 y posteriormente seguimos participando, y en una elección interna gané la presidencia del PRI. Tuve oportunidad, recibí un PRI que estaba en tercer lugar, un PRI que había perdido la presidencia de la República, que tenía un grupo parlamentario muy reducido, pero se acomodaron los dados, hubo un buen equipo, hubo factores que nos favorecieron en la realidad nacional y logramos una recuperación muy importante en la Cámara de Diputados y logramos recuperar varias gobernaturas y encaminamos al partido a una nueva etapa. Cuando nos habían leído el acta de defunción, pues después de 12 años el PRI recuperó la presidencia. Pues sí, pero hoy está muy lejos de eso. Pues por eso estamos construyendo un frente. A mí me parece que el gran paso de este momento, Joaquín, no es el tema de si un partido u otro, un candidato u otro. A mí me parece que el paso trascendente de este momento es la decisión política estratégica de construir un frente amplio en favor de México. Pero mira lo que yo veo. Por favor. Yo veo que es un frente de los dueños de los partidos, porque en México los dirigentes de los partidos son sus dueños, ¿sí? El impresentable de Alejandro Moreno, el limitado de Marco Cortés, el ausente de Jesús Zambrano. Y cuando me hablan, ¿y la sociedad civil? Pues yo ni sé lo que es la sociedad civil, pero sí veo quienes, sin tener la representatividad real, se han autodesignados como representantes de la sociedad civil. Entonces veo un grupo a nivel que quieren ser jerarcas, ¿sí? No veo a la sociedad ahí, Beatriz. Mira, yo pienso que tenemos un severo problema en el país. Hay una crisis política. Si no hubiera una crisis política, no tendríamos ni el presidente que tenemos, ni el presidente que tenemos podría comportarse como se comporta, porque señala, califica, descalifica. Él se convirtió en los tres poderes. Es el equipo de fútbol América, el equipo de fútbol Guadalajara, está en la final, es el árbitro, tira los balones, luego se pasa de portero, quiere cubrir la totalidad del escenario, y eso pasa porque tenemos una élite política desplazada que no ha podido reclamar o no ha sabido cómo hacerlo o no ha tenido la posibilidad de hacerlo por ciertas colas. Ni las capacidades. Ni las capacidades, correcto. Y se nos mueren los grandes. Yo quiero rendirle homenaje a Porfirio Muñoz Ledo. Sí, sí. No puedo dejar de hacerlo. Entonces tenemos ese vacío, y ante ese vacío lo que tú dices es muy cierto. Se requiere mayor vigor de todos y mayor honradez política de quienes tienen responsabilidades. Ahora, ¿tú por qué quieres ser candidata y presidenta? Porque tú lo que quieres es ser presidenta, ¿no? Naturalmente. Yo quiero ser presidenta, en primer lugar, para atender los problemas urgentes del país y no soslayarlos. Quiero ser presidenta porque me parece que es indispensable que los mexicanos y las mexicanas recuperen la tranquilidad, porque no concibo que los mexicanos y las mexicanas merezcan vivir con miedo. No es el país en el que hemos vivido y no es el país que merecemos los mexicanos. Y eso significa tener capacidad y conocimiento para establecer una política de seguridad pública consistente y eficiente. Y no es que no se sepa cómo,
es que no quieren aplicarla. Es que hay que tener carácter, hay que tener experiencia, hay que conocer México y hay que tener la posibilidad de hacerlo porque no estés implicado con nadie de los malosos. Quiero ser presidenta porque me parece que México tiene enormes potencialidades y que en este mundo, en el siglo XXI, con esta transformación tecnológica y con estas posibilidades que tiene el bloque de América del Norte, necesitas tener talento y conocimiento para impulsar que esas grandes potencialidades de México verdaderamente se desplieguen y haya empleos de calidad suficiente para todos los mexicanos, especialmente para las nuevas generaciones. Quiero ser presidenta porque sé cómo integrar un equipo de gobierno incluyente, porque sé que el diálogo es un mecanismo necesario, indispensable, porque quiero volver a conciliar a los mexicanos, reconciliar a los mexicanos y convivir en la tensión natural de los intereses. Si no se trata de decir que todos somos iguales y que no hay problemas entre nosotros, no. Se trata de que la autoridad se coloque con la fuerza de la ley para alentar la armonía, para que podamos convivir superando las tensiones y encauzando el desarrollo del país. Quiero ser presidenta porque tengo la experiencia, porque tengo la energía, porque tengo la solvencia moral, porque tengo ética pública y porque me parece que este es un momento en donde las mujeres podemos jugar un rol protagónico. Ahora, dentro de este proceso, ¿cómo te ves? Yo creo que de repente lanzaron a Xóchitl Gálvez y en realidad veo a Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill, a Enrique de la Madrid y a ti. ¿Sí? Me parece que... Digo, no en este orden, vamos, no, sí, pero... entiendo el orden. Mira, somos 4 perfiles distintos. Si la gente está más preocupada por un gobierno eficaz, tal vez yo tenga más cartas credenciales, porque he trabajado en el Ejecutivo local, he trabajado en el Ejecutivo federal, en el Poder Legislativo y en la diplomacia. Y en ninguna de esas áreas he rendido malas cuentas y no tengo ningún señalamiento de carácter administrativo o de corrupción. Si la gente está buscando un candidato o candidata más impactante, probablemente haya otros candidatos con mayores cartas credenciales. Si la gente prefiere un perfil más joven, pues evidentemente hay otros candidatos, otro candidato, y si la gente prefiere una gente que también tiene experiencia, pero no tiene tanta experiencia en los estados, también hay otro candidato. Creo que es una buena baraja, Hay 4 buenas cartas y esos son opciones importantes y sin duda 4 mejores cartas de las que están enfrente. ¿Sí, de plano? Bueno, reconozco que Marcelo tiene una experiencia administrativa importante, pero me parece que la experiencia administrativa de la señora Sheinbaum es una experiencia muy ligada a la capital de la República, básicamente centrada en la Ciudad de México, y creo que el señor secretario Adán Augusto pues viene de una gubernatura de un estado muy importante que estaba empezando a desenvolver a una experiencia federal que también apenas iniciaba. Entonces, aquí ya sé que me vas a decir, no, yo me enfrento al que sea. No, debes tener, primero, ganar esta candidatura. Primero. ¿No? Para esta precandidatura. Para eso le pido a quienes nos están escuchando y viendo que me ayuden, que opten por Beatriz Paredes. ¿Cómo optan por ti? Pues primero que se registren en el proceso interno del Frente Amplio. ¿Cómo se registran? Es que hoy nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Por eso yo no he lanzado ningún mensaje ni ninguna plataforma previa, porque no quiero confundir. Hasta el día de hoy en la tarde, el comité organizador va a publicar cuál es la aplicación específica. Oye, fíjate, hasta hoy por la tarde, cuando dijeron que hoy por la mañana estaría abierta. Pues ya sabes que por desgracia la impuntualidad es un grave problema. Es una falta de seriedad, es muy mala señal. No es buena señal.
Sí. No es buena señal. Bueno, entonces cuando ya se pueda, ¿cómo se va a poder? Las personas van a poder registrarse ¿En en dónde? esta aplicación. Es una aplicación. Sí. Todo, va a ser un esquema tecnológico. Ahí podrán decir, yo quiero participar, simpatizo con fulano o con perengana, etcétera, o bien yo quiero participar simplemente sin decir por quién simpatizan. Pero no te piden datos ni tu credencial. ¿De elector? Necesariamente, porque tienen que saber si puedes ser... Y si existes, ¿no? Sí, y comprobar que existes, ¿no? Sí. Porque no vieras que se da mucho de que se votan los muertos, firman los muertos. Sí. Que no estaban muertos sino andaban de parranda. Sí. Tú tienes claro que la campaña que tienes que hacer no es contra tus compañeros de frente, ni siquiera contra los precandidatos de Morena, sino el tema es el presidente López Obrador, que es el gran candidato en este proceso. El año que viene el que va a ganar o perder la elección es él, no su candidato o candidata. Si va a ser un plebiscito sobre López Obrador, va a perder. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque la inseguridad está en el momento más grave de los últimos años. Porque los mexicanos tenían enormes expectativas en su administración y muchas de esas expectativas han sido defraudadas. Porque hay una crisis como no había existido en muchos años en el sistema de salud y en verdad las clínicas no tienen medicamentos. No es un tema político. Se lo decimos al gobierno, resuelvan, no deroguen normas de salud que son fundamentales para proteger la salud de las mujeres y las derogan simplemente porque hay un médico que le dice cosas al oído y lo convence. Hugo López-Gatell. Dios mío, qué cosa. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud debería revisar el comportamiento de ese sujeto que le ha hecho mucho daño al sistema de salud mexicano. Porque en el sector agropecuario desaparecieron los programas más importantes para apoyar a los pequeños y medianos productores y eso ha pegado de frente en la producción alimenticia. Por eso se levantaron los campesinos en Sinaloa y en Sonora y le informan al presidente que no son los campesinos, que son los intermediarios, que le den la información verdadera, por favor. Entonces, esto se puede ocultar con una gran estrategia de comunicación que reconozco que tienen, pero los mexicanos no somos inconscientes. Los mexicanos nos vamos dando cuenta de la verdad. Y por eso te digo, si la elección es un plebiscito sobre este gobierno, la realidad aplastante de las verdaderas evaluaciones sobre las políticas públicas, particularmente el tema de la inseguridad, es gravísimo. El desgobierno que hay en Guerrero y pretender que lo que pasa es que Guerrero siempre ha sido inseguro y las bandas, eso y lo otro. No, hombre, decisiones tan irresponsables como que no podía ser fulanito de tal el candidato entonces que ponga a su hija. Dios mío, así no se gobierna. Gobernar es un asunto serio. Gobernar no es una broma. Gobernar no es un vodevil. No podemos resolver los grandes problemas del país con una charada, con un chiste, con una grasejada. No se trata de eso. México es un país de 130 millones de mexicanos. Los mexicanos, ustedes, merecen respeto. Pues gracias, Beatriz. Gracias, Espero Joaquín. vernos pronto, a ver si en unos 15 días. Será un honor. Sí. Siempre un gusto. ¿Qué vas a hacer de campaña? Nada más dime. Okay. Voy, salgo mucho, tengo encuentros con jóvenes, encuentros con estudiantes, encuentros con empresarios, en fin. No he visto ningún espectacular tuyo, Beatriz. Estoy juntando cochinito a ver si logro poner algunos. Pues me da una gran alegría verte, Beatriz, tantos años. Igualmente. Y te deseo lo mejor. Te agradezco mucho. Gracias Siempre por venir. Placer. Gracias, Beatriz. Con gran Déjame admiración darte un por tu beso. valor civil. No, gracias. Gran admiración. Gracias.